Hola, soy Pilar Adón y he publicado recientemente este libro de poesía que se titula Las huidas y recoge los poemarios que he estado publicando a lo largo de los últimos 30 años. La verdad es que el proceso de mirar, revisar todos los poemas desde el principio, porque esos son 30 años, ha sido complicado. En primer lugar, porque te das cuenta de que ya efectivamente tienes una edad. Yo no tengo hijos, que muchas veces es verdad que a determinada edad como que te van marcando más cómo van pasando los años, cómo van creciendo, cómo va evolucionando todo. Y durante un tiempo, que ahora ya no me sucede tanto, pero durante un tiempo yo misma marcaba el paso del tiempo, digamos, el tránsito de una época a otra en función de los libros publicados. Entonces, de repente, tener todo esto delante, este panorama, ¿no?, de libros publicados, de poemarios a lo largo de 30 años, no te voy a negar que no me dio un poquito de vértigo. ¿Por qué lo he hecho? Es un plan que teníamos Elena Medel y yo desde hace tiempo. Lo que pasa que, bueno, pues vino la pandemia, tuvimos que pararlo. Publiqué una novela de Bestias y Aves que fue pues ha sido una novela que me ha traído, la verdad, muchas alegrías y que ha marcado en cierto modo mi vida. Y entonces pensé que era realmente ya por fin el momento de mirar, ver todos estos poemas, recopilarlos y ahora ya ver qué es lo que viene. No te puedo asegurar realmente hacia dónde va mi perspectiva poética, pero sé que sí que había que, en cierto modo, cerrar. Sí que es verdad, es curioso porque es cierto que llegué tarde a la poesía, es algo que comento con frecuencia, pero porque obedece a la realidad. Yo empecé escribiendo relato, luego pasé a la novela y luego finalmente ya me lancé a la poesía y creo que en cierto modo deriva de una especie de necesidad de imitar, por decirlo de alguna manera. Yo había leído sobre todo prosa, los libros que, pues que tenía y sigue teniendo mi madre en su pequeña biblioteca del salón. Y qué te voy a decir, allí apenas había poesía. Yo la poesía que conocía era la poesía que leía en el colegio y por tanto te estoy hablando de muy niña, ciertamente. Tenía una visión de la poesía pues muy parcial, una poesía muy centrada en el amor, en las rosas, de determinados temas que se debían considerar poéticos. Ya cuando empecé a escribir prosa y a publicar prosa, por cierta, no sé, curiosidad, digamos, o por una derivación de mi propia personalidad, que es bastante indagadora, soy bastante curiosa, decidí que no quería que se me resistiera la poesía. Entonces empecé a escribir poesía de una manera voraz, como que tenía mucha hambre. Y me lancé a escribir, a bucear en determinados temas muy relacionados con el título de este libro, con las huidas. La huida sí que es verdad que es un tema que permea todo lo que escribo, pero en ese momento era una huida muy hacia el exterior, muy hacia ciudades, aeropuertos, viajes, muy física, ¿no? Y ya te digo, empecé de una manera pues muy voraz y hasta el día de hoy. Es algo de lo que yo no era consciente. Me he dado cuenta de este proceso haciendo este libro, mirando los poemas del principio, viendo hacia dónde iban, cómo se produjo la evolución y finalmente a dónde hemos llegado con una plaquete que he publicado este año, en 2024, que se titula Atractivo carnal. Y me he dado cuenta de cómo esa evolución, por supuesto, pues con ciertas derivaciones, no de una manera absolutamente lineal, porque creo que eso sería imposible, pero sí que es verdad que empecé con una huida, como decía, muy hacia el exterior, muy con deseos de estar realmente en otra parte de manera física, hasta una huida que bebe mucho de la introspección, de mirar hacia adentro, muy relacionado también con lo literario, la huida a través de la literatura, con los libros, y hasta llegar a esta última plaquete de la que te hablo, en la que se produce como una especie ya de indagación espiritual profunda y sigo en ese proceso que está muy relacionado también, como decías, con mis temas de la narrativa.
Yo he sido consciente de este proceso haciendo este libro. Sí que es verdad que previamente, y ya desde, digamos, bastantes años, empecé a ser consciente de que había ciertos temas, en general en literatura, no solo en narrativa ni solo en poesía, sino en ambos géneros, que me atrapan y digamos que yo obedezco. Es como una llamada, es como una imagen, como lo que alimenta la raíz, por decirlo de alguna manera, y luego de esa raíz ya surgen los distintos géneros, que pues eso, me llama. Y son ciertos temas, es efectivamente la huida, el deseo de estar en otra parte, deseo de aislamiento, la búsqueda del silencio. Tenemos que pensar en todo ello de una manera voluntaria. Cuando yo pienso en el aislamiento, pienso en la soledad, pienso en el silencio, por supuesto, siempre tenemos que acompañarlo de la palabra voluntario. Obviamente no es la impuesta. Y de todo eso al final bebe todo lo que escribo. Y hay veces que pienso, ¿cambiará esto en algún momento? Y la respuesta por ahora es que no, porque libro tras libro, en cuanto termino un libro, sobre todo de narrativa, empiezo el siguiente, enseguida, porque es como que siento que mi hogar está ahí de alguna manera. Y veo como libro tras libro vuelven los mismos temas. Sí, yo creo que todo deriva de una necesidad de encontrar un espacio, es así de simple al final, un espacio y un ambiente para poder leer. Es así de simple, yo sé que queda como un poco básico, pero si echo la vista atrás y me recuerdo a mí misma cuando empecé a leer, cuando empecé a darme cuenta de que lo único que quería hacer era leer y como derivación creo que lógica, en mi caso al menos, escribir, lo único que buscaba era eso, un espacio en el que pudiera sentir que tenía mis libros, mis cuadernos, el material que yo necesitaba para sentirme más o menos cómoda y protegida, que tampoco era demasiado, y, dicho de una manera quizá demasiado brusca, que me dejaran en paz, que me dejaran leer. Eso luego se transformó en que me dejaran poder escribir. Y puede parecer muy básico, y yo misma lo estoy diciendo, puede parecer muy simple, y esto lo podemos ampliar a muchos otros ámbitos de la vida. Pero ese refugio, esa privacidad, ese momento intimísimo que se produce cuando estamos con un libro, tanto escribiéndolo como leyéndolo, es cada vez más difícil poder hacerse con él, cada vez más difícil, porque creo que vivimos actualmente en una situación en que el silencio, este reposo, esta visión de intimidad asusta, y no solo asusta, aterroriza. Entonces, hay una constante intromisión en esa esfera. Y es una esfera que tampoco demanda tanto, como digo, simplemente un espacio para poder leer. Ampliándolo ya a otros caminos, como tú has dicho, y llevándomelo a otros terrenos literarios, por supuesto poéticos y narrativos, hace que de alguna manera yo traslade eso a mis personajes o a mis poemas. Y en realidad deriva de un exterior voluntariamente silencioso, tranquilo, recogido, íntimo, todo esto que estoy comentando de ese ambiente, para poder producir un interior riquísimo, lleno de palabras, lleno de viajes, lleno de personajes, lleno de términos. Es decir, toda la tranquilidad exterior es necesaria para poder tener toda esa aventura interior. Por eso, aunque sea una explicación un poco extensa, veo muy lógica esta traslación de los poemas que se reúnen en este libro, porque es esa situación inicial en el exterior, cómo ha ido derivando hacia esa situación literaria completamente situada en el interior. Sí, es que lo que dices es muy interesante. Primero, la sensación efectivamente de que hay que seguir explorando y hay que seguir buscando y hay que seguir buceando para encontrar esta situación de la que te hablo, No he llegado a ella, pero me parece bien. Un poco como derivación de lo que te decía antes de mi propio carácter, soy muy curiosa, soy muy culebrilla, entonces seguir buscando todo esto me parece muy interesante y me parece muy bien.
Y luego lo que dices de los contrarios, esas antítesis y esa manera que dices que es cierto, ¿no? De alternar poemas y temas y todo esto, también no es algo que yo tenga pensado, lo estoy pensando ahora por tu pregunta, pero sí que es verdad que también en cierto modo lo veo lógico, porque fíjate de lo que estamos hablando desde el principio, de esa separación con un mismo término, que es la palabra huida, la huida cómo se produce o hacia el exterior o hacia una necesidad, ¿no? de volcarse hacia el interior. Lo que estamos hablando de esta necesidad de silencio frente a una exposición constante también, ¿no? Por mi parte, incluso como autora. Pues desde el momento que estoy hablando contigo y estoy contándote estamos hablando de estos temas y te estoy contando todas estas cosas que, bueno, al final derivan, ¿no? De mi propia vida y de mi propio concepto de la literatura, no dejo de estar exponiéndome y paso de ser esta persona que busca la privacidad y la intimidad y ese recogimiento y ese estar en una habitación leyendo a estar exponiendo todo esto, ¿no? También puede parecer un poco antitético. Y luego eso, lo que hablábamos del silencio y la necesidad luego de expresar y contar lo que has escrito. Entonces, sí que es verdad que todo eso, toda esa dualidad existe y de alguna manera se manifiesta en la literatura. Sí, la verdad es que yo nunca leo los libros cuando ya se han publicado, aunque esto hay que también relativizarlo, porque sí que es verdad que los poemas luego se leen en recitales, presentaciones, etc. Pero también te confieso que yo siempre leo los mismos. Entonces hay algunos que decido directamente no leer en voz alta y se van quedando ahí, no olvidados, pero sí que pasan a formar parte del pasado y de una manera de escribir con la que ya no tienes tanta relación. Entonces, a la hora de elaborar este libro, evidentemente los he vuelto a leer todos y con espíritu crítico y poco benévolo. Sí, la verdad es que he llegado incluso en momentos a pensar, yo esto ahora lo haría mejor. Pero también ha habido momentos en que he pensado, y esto puede parecer un poco raro, pero actualmente, a mis 53 años, soy bastante perfeccionista, por no decir mucho, muy controladora y corrijo hasta el agotamiento. Pero cuando yo tenía 20 y tantos y estaba escribiendo eso era igual. Entonces muchas veces he llegado a la conclusión de quién es la autora de ahora que se atreve a juzgar con tanta dureza a la autora de antes, ¿no? Y digamos que ahí llegué a un estado de paz que al principio no había, pero ahí decidí calmarme y, bueno, aceptarlo. Claro, es curioso. Eso, sobre todo, me di cuenta de esa situación en un poemario que se titula Las órdenes. En Las órdenes, digamos que yo ya había empezado a bucear en mi propia realidad. Los primeros poemarios beben mucho de la voz de otras poetas. Aquí ya empecé a beber de mi propia, no biografía, pero sí de mi propio concepto de la realidad y de lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Y sí que es verdad que en ese momento empecé a ser consciente de que, claro, yo no era madre, no soy madre, nunca he querido ser madre, pero sí que soy hija. Y en esa época en la que, bueno, empiezan a decirte que porque no vas a ser madre, que te vas a perder lo mejor de la vida, lo mejor que le puede pasar a una mujer, toda esa presión social que se produce, o por lo menos en mí, se produjo de una manera bastante brutal. Entonces, ese no querer ser madre, ciertamente sí que derivó en ser muy consciente de que era hija y que entonces los cuidados, no los cuidados a un bebé o a un ser que, bueno, pues tú has querido traer al mundo o tú has querido cuidar y que va creciendo y va mejorando, ¿no?, con tu ayuda. De repente eres cuidadora de seres que en principio son a los que más quieres en el mundo realmente, pero no van mejorando, ni van creciendo, sino que van enfermando y, bueno, quizá están abocados a un final no muy lejano, ¿no? Me cuesta hablar de esto, pero
esa certeza de repente de un rol de no madre pero sí hija está perfecta, bueno, o por lo menos intenté volcarlo en las órdenes. Sí, pero eso deriva también del control, el control de las palabras, sobre todo quizá a partir de Mente Animal y de La hija del cazador. El control, fíjate, esto es algo que en narrativa yo comento mucho, en narrativa sea relato o novela. Yo necesito tener una primera frase para sentir que ya realmente estoy escribiendo y saber hacia dónde voy. A raíz de este libro, y bueno, hablando hace poco con una lectora, me di cuenta de que en poesía me pasa lo mismo. Y yo no era consciente, necesito un primer verso y necesito saber hacia dónde va el poema. Entonces, ese control está muy presente en todos los poemas. Y de nuevo, con lo que estás diciendo, efectivamente se vuelve a dar la tensión, como dices. Se vuelve a dar la antítesis. Igual que antes decíamos de un exterior amable, relajado, ¿no? Silencioso, para que en el interior pueda estar todo en funcionamiento y bullendo. Esa tensión sucede también con lo diminuto, como dices, ¿no? Estos espacios pequeños, pero al mismo tiempo enfrentado a la naturaleza, que es una constante también en todo lo que escribo. Esos espacios muy abiertos, la vida animal, el perro que corre, el que se escapa, los insectos, ¿no? Que son ingobernables. Entonces, de nuevo se vuelve a dar efectivamente esa tensión. Sí, sobre todo hay una plaquete que está totalmente centrada en ese tema, totalmente, con versos que dicen ¿y si no estuviera viva? Y sigo viva, cosas por el estilo, ¿no? O sea, más o menos hablo de memoria. De nuevo, y sé que parece que estamos incidiendo todo el rato en el mismo tema, pero de nuevo se vuelve a dar esa especie de conflicto entre dos realidades, que es la realidad literaria y, digamos, la realidad de la vida. Yo me acuerdo de hace muchos años, muchos que se... Yo creo que esto ya no es tanto, ¿no? Pero antes se celebraban congresos de escribir o vivir, ¿no? Porque parece, ¿no? Que tenemos ahí la disyuntiva. Es algo que hace mucho que yo ya no veo este tipo de títulos, pero yo recuerdo que cuando yo tenía 18 o 19 años se hablaba mucho de esto. Y sí que es verdad que en cierto modo, de una manera obviamente voluntaria, he incidido otra vez en esa palabra, y feliz, mi vida está dedicada absolutamente a la literatura. Soy traductora, soy editora, soy bueno, poeta, narradora, totalmente dedicada a la literatura. Y muchas veces, quizá también como derivación de esto que hablábamos hace un ratito, de no ser madre, tengo un poema entero que hablo de eso, sobre bueno, pues perderme determinados acontecimientos familiares, no estar tan pendiente de lo que sucede a mi alrededor. Por ejemplo, yo siempre comento que mis amigas son amigas de verdad, porque muchas veces me esperan, pues hoy no puedo quedar, mañana tampoco, la semana que viene tampoco, porque estoy escribiendo. Pues eso, que lo estoy haciendo un poco largo, pero eso es como estar en la vida. Y parece que la literatura está en el otro extremo, ¿no? ¿Qué ocurre? Al final mi vida es la literatura y de ahí vienen todas esas preguntas. Sí, es un verso de Shelley y la verdad es que sí, podría seguir anclada ese verso, sí. Sí, ¿sabes qué pasa? Hay uno de los libros, uno de los poemarios, que se titula La hija del cazador, que yo lo suelo marcar, te decía hace un ratito, ¿no? Con Mente Animal, como uno de los libros efectivamente que supuso un antes y un después. Y creo que se ve bastante bien en este libro. Entonces, claro, en mi casa siempre hubo perros, siempre. No eran míos, eran de mi padre, pero estaban conmigo. Y eran los perros del cazador. Entonces, siempre he estado con animales, siempre... Aquí también me resulta difícil hablar de esto porque podría estar hablando contigo de esto horas, pero voy a intentar resumirlo. De nuevo, una nueva tensión,
Porque claro, mis padres nacieron en un pueblo muy pequeño, a finales de los 60 se fueron a Madrid, como muchísimos otros españoles, para trabajar. No se fueron al centro de Madrid porque no había dinero, se quedaron en el extrarradio, en el sur de Madrid. Y claro, yo ahí vivía, iba al colegio, etcétera, pero todos los fines de semana, todos los veranos, Semana Santa, etcétera, nos íbamos al pueblo. Entonces, de nuevo, ahí, esta tensión de la que hemos estado hablando todo el tiempo, esa situación antitética de no pertenecer al pueblo y tampoco pertenecer a la ciudad, ha sido algo que se ha mantenido de una manera constante en toda mi vida y creo que se nota mucho también en lo que escribo. Ahí está la mascota, aunque para mí nunca fueron mascotas. Eran bueno, pues los animales de mi padre, también muchas veces animales que estaban ahí para luego poder comer, etc. Entonces ha sido una presencia que ha estado siempre, siempre. Lo que pasa es que sí que es verdad que mi padre llegó un momento que por determinadas enfermedades le dio un ictus, ya no podía salir a cazar, el perro pasó a vivir conmigo y era el perro de mi padre viviendo en un piso en Madrid. Y era todo muy raro, muy raro. Y creo que de nuevo podríamos hablar de tensión ahí. Sí, y quizá de una manera más consciente al principio que últimamente, porque en los últimos libros, bueno, quizá en el último, la última plaquete, en la que ya me he ido a un tema como mucho más espiritual, vinculado también con la religiosidad, digamos que ahí el miedo ya no está tan presente, pero en el anterior, que se titula Da dolor y está relacionado con el duelo por la desaparición de mi padre, sí que es verdad que hay mucho miedo, es verdad. Lo que pasa es que es un miedo que se ha ido filtrando libro tras libro a través de la poesía, a través del verso, a través de la posibilidad que da la poesía, que es una posibilidad maravillosa y milagrosa, de hablar de determinados temas sin necesidad de mencionar la palabra concreta. Por ejemplo, en este, que te digo, en este poemario Da dolor, habla de la muerte de mi padre, que me cuesta pronunciar la palabra, pero creo, y tendría que comprobarlo, pero creo que la palabra muerte no aparece en ese poemario. Entonces, la poesía te ofrece esa posibilidad, que insisto, es milagrosa, de hablar de algo sin necesidad de mencionarlo, girar, dar vueltas, estirar y estirar hasta ver dónde puedes llegar. Sí, las órdenes en realidad está dividido en tres partes. Una primera parte, las tres partes hablan de la dependencia. La primera parte habla de la dependencia emocional con respecto a mi madre. La segunda de la dependencia física, porque fue cuando mi padre tuvo el ictus. Y hablábamos antes de ello, ¿no? Como de hija me convertí en madre, en cierto modo. Y la tercera, las dependencias literarias, cómo dependo de este objeto llamado libro totalmente. Entonces, en esa introspección derivada de un montón de sucesos que estaban ocurriendo a mi alrededor, sí que es verdad que la voz pasó a hacerse más plural. Estamos hablando todo el tiempo en poesía del yo, incluso hay uno de los poemas que empieza con yo, pero sí que es verdad que llega un momento en que como que se toma conciencia de lo que hay alrededor. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Imagino y supongo que seguiré tratando estos temas que me atrapan, de la huida, el miedo, como tú has dicho, el deseo de estar en otra parte, el aislamiento, etc. Pero sí que es verdad que esta última plaquete me ha sorprendido hasta a mí, sí que es verdad, porque yo creo que en realidad viene directamente enlazada con el poemario previo que fue Da dolor. Con Da dolor, esta sensación de ausencia, ¿no? Y además fue todo como muy repentino, de por qué, no encontrar respuestas, y por lo que estamos hablando te darás cuenta de que tiendo a analizarlo todo mucho y me pregunto, y por qué de repente esto, y no le encontraba respuestas.
yo recuerdo que pensaba, y ya no era una niña, cuando se me fue mi padre, pero yo pensaba, ¿por qué nadie me dijo cómo iba a ser esto? ¿Por qué nadie me explicó? ¿No? Los amigos mayores que yo, que ya habían pasado por pérdidas tan dolorosas, y claro, luego te das cuenta de que es absurdo, no te lo pueden contar, pero toda esa búsqueda de respuestas, yo creo que en cierto modo me llevó a algo que en realidad siempre ha estado allí, porque yo tuve una educación católica, en todo lo que escribo la Biblia está muy presente, pero siempre desde un aspecto literario, como libro. Y de repente hice un giro y me metí más allá. No tanto como una aspiración de fe ni de creencia, como un catolicismo practicante, por decirlo de alguna manera, sino buscando al héroe, buscando el personaje y buscando a alguien que realmente quizá te pudiera echar una mano. Y ahí apareció Jesús, de repente, como personaje. Y me cuesta decirlo, pero se quedó ahí y yo sé que no voy a seguir por ahí. O sea, era como una necesidad en ese momento de eso, como una especie de búsqueda del héroe y además un héroe muy traído a la tierra. Y no sé, porque te confieso que no he vuelto a escribir ningún poema desde entonces.